A lo largo de la historia de las matemáticas se han presentado un gran número de problemas que han capturado la atención de los matemáticos. Uno de ellos es la noción de inconmensurabilidad, la cual, a nuestro parecer, es una de las más interesantes y relevantes en el desarrollo de la ciencia que nos atañe en este momento, es decir, las matemáticas. En este video haremos un breve recuento del cómo y por qué se llegó a este concepto y en qué finalizó lo que a su tiempo fue un embrollo de gran magnitud. Para dar comienzo a este emocionante viaje a través del tiempo, empezaremos por definir de una forma intuitiva el concepto de conmensurabilidad y por ende el de no conmensurabilidad, es decir, la inconmensurabilidad. Conmensurabilidad. Dados dos segmentos, un segmento de longitud A y el otro de longitud B, si existe un segmento de longitud C, tal que al añadir al segmento A un número de segmentos de igual longitud que un número finito de veces, encontremos un segmento resultante que tenga la misma longitud que el segmento C y sucede lo mismo con el segmento B, entonces puedo afirmar que el segmento A y el segmento B son conmensurables. En el año 480 a.C., al sur del Golfo de Tarento, en lo que en aquel entonces se conocía como la Magna Grecia y que hoy en día lo conocemos como Italia, el filósofo y matemático Pitágoras de Samos funda una sociedad secreta de carácter filosófico, religioso y matemático. Hipaso de Metaponto, uno de los seguidores de Pitágoras, descubrió que dadas dos longitudes cualesquiera no siempre podrían ser divisores de una longitud común, inconmensurabilidad, demostrando que la longitud de la diagonal de un cuadrado del lado 1 es irracional, hecho que derrumbaba la teoría construida por la escuela pitagórica hasta el momento, razón por la cual Hipaso fue asesinado o expulsado del culto según cuenta la leyenda. Este hecho descubierto por Hipaso tiene la siguiente demostración. Sea el cuadrado ABCD. Supongamos que la diagonal y el lado son conmensurables. Existe entonces un segmento HK, tal que divide al segmento BC y al segmento AC. Sea ahora el segmento FC congruente con el segmento BC y determínese E como corte de la perpendicular al segmento AC con el segmento AB. Así como el ángulo AFE y el ángulo CBE son rectos, el segmento FE y el segmento BE no solo son tangentes a la circunferencia con centro en C y radio del segmento FC, sino que además son congruentes. Los triángulos EFA y CBA comparten el ángulo FAE y cada uno tiene un ángulo recto. Luego estos son semejantes y se puede establecer la siguiente proporcionalidad. La distancia de FAE sobre la distancia de BAC es igual a la distancia de AAF sobre la distancia de AAB igual a la distancia de AAE sobre la distancia de AAC. Así se puede decir que como el triángulo CBA es isósceles, el triángulo EFA también lo es. Luego el segmento AF es congruente con el segmento FE. Como se estableció que el segmento HK divide al segmento BC y al segmento AC, es decir, que HK cabe un número finito de veces en el segmento BC y en el segmento AC. Además, la distancia de AAC es igual a la suma de las distancias de AAF a FC, por lo que es equivalente. La distancia de AAC es igual a la distancia de AAF más la distancia de BAC. Entonces, el segmento HK también cabe un número entero de veces en el segmento AF, del mismo modo como la distancia de AAB es igual a AAE más la distancia de EAB, lo cual equivale a la distancia de AAB igual a la suma de las
distancias de A a E más FA. Así también el segmento HK cabe un número entero de veces en el segmento AE. Como los triángulos EFA y CBA se comportan de la misma manera y tienen características semejantes, el proceso anterior se continúa indefinidamente, es decir, siempre existirá el segmento HK que divide a los lados y a las diagonales de los cuadrados que se generan. El segmento HK siempre será menor que el lado, lo cual es imposible, ya que si este divide al lado llegará el momento en el que sean iguales. Existen otros dos tipos de demostración que nos parecen interesantes de analizar. Una de ellas es el método de adición sucesiva. El método consiste en formar cuadrados cada vez más grandes a partir de un cuadrado del lado 1, sumando al lado A la diagonal D y a la diagonal dos veces el lado, y posteriormente calcular el valor de la razón entre la diagonal y el lado, bajo la consideración de que D es igual a 1. La sucesión de las razones se aproxima alternadamente a lo que hoy conocemos como raíz de 2. La otra es el método de restas sucesivas. En resumen, el método consiste en tomar un cuadrado del lado A y sustraerlo de la diagonal D, posteriormente construir un cuadrado sobre el lado resultante y para este hacer el mismo proceso. Finalmente se calcula el valor de la razón tomando a A igual a 1 y a D igual a 1. Ahora, si observamos el valor que toma la diagonal luego del enésimo paso impar, este resulta ser negativo. Algo similar ocurre con los valores del lado luego del enésimo paso par. Dado que en el contexto geométrico no podemos involucrar magnitudes negativas, posiblemente los pitagóricos optaron por restar el menor valor del mayor en cada uno. Por tanto, al emplear la notación moderna para encontrar los valores de A sub n y D sub n, tomamos el valor absoluto de las magnitudes involucradas. De esta manera, aquí también la sucesión de las razones se aproxima alternadamente a lo que hoy conocemos como raíz de 2. De hecho, a partir del tercer término coincide con la del método de adición sucesiva. Ahora bien, luego de analizar la inconmensurabilidad, vamos a ver un par de demostraciones acerca de la irracionalidad del número raíz de 2. Para demostrar que raíz de 2 es irracional, suponemos que es racional, entonces se tendría que como 2n al cuadrado es par, entonces m al cuadrado es par. Como m al cuadrado es par, entonces m es par. Usando la proposición P, entonces Q, sí, solo sí, no Q, entonces no P. Si m es impar, entonces m al cuadrado es impar. Luego, de lo que se concluye que m al cuadrado es impar, lo que es una contradicción, por tanto, raíz de 2 no puede ser racional. Ahora veamos una demostración basada en el concepto de fracciones continuas. Teniendo en cuenta que toda fracción continua finita representa a un número racional y viceversa, todo número racional tiene una expresión como fracción continua simple. Esto significa que una expresión de la forma en la cual el número de fracciones no es finito representa un número que no es racional. Los llamaremos números irracionales, es decir, números que no se pueden expresar como una división entre dos números naturales. Llamaremos primera reducta de una fracción continua a su primer término, o sea, a su parte entera. Segunda reducta a la suma de la primera reducta con la primera fracción parcial y así sucesivamente. Consideramos la expresión equivalente a un número x. Sumando 1 en ambos lados de la igualdad tenemos
Sabiendo esto, podemos expresar la ecuación como... Ahora, supongamos que x se comporta como un racional. Podemos multiplicar por x más 1 en ambos lados de la igualdad obteniendo. Y efectuando el debido proceso algebraico, llegamos a que x al cuadrado es igual a 2, o dicho de otra manera, que x es igual a raíz de 2. Por tanto, hemos demostrado que raíz de 2 pertenece al conjunto de los irracionales, pues podemos expresarlo a través de una fracción continua infinita.